Ya está. Tú nos dices si ya podemos empezar. Ya está. Bien, entonces. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos quienes nos están sintonizando el día de hoy en este live. Vamos a dar un momentito a que se vayan conectando, que vayan sintonizando este live, que va a empezar ya en unos 2 minutos. Este, y pues también un poquito compartirles, pues bueno, uno de los objetivos de este live, que pues va dirigido a poner a discusión y en la mesa eh, el tema de las encuestas para candidaturas en particular, para la candidatura en particular de la Ciudad de México, en el que está pues Omar García Harfuch y Clara Brugada, entre otros, pero pues ellos dos como los eh, dentro de Morena, digamos, algo así, y en otros partidos, pues por ahí anda Sandra Cuevas, y andan otros, digamos, candidatos y candidatas, ¿no? Pero pues digamos que este live tiene como por objetivo poner a discusión y también dar un balance al respecto de cuáles son las implicaciones de la encuesta, cómo se está llevando a cabo, y en todo caso, cuál sería la implicación si llega a quedar Omar García Harfuch dentro de la Ciudad de México como gobernador. Entonces, pues es un poquito ese el objetivo. Estamos aquí presentes algunos compañeros y compañeras eh, de, bueno, de militantes de base de Morena y miembros del semillero eh, de conciencias, Círculo de Estudios de la Benito Juárez. Y pues bueno, vamos a presentarles para que podamos dar inicio a este live, igualmente en lo que van sintonizándolo. Pues tenemos por un primer lado a Moley Massa. Él es militante de base de Morena y participante y miembro del Semillero de Conciencias, de los círculos de estudio de la Benito Juárez de Morena. Igualmente tenemos por acá a Andrés. Él igualmente es militante de base y participante y miembro de los Semilleros de Conciencias y Círculos de Estudios de la Benito Juárez de Morena. Muchas gracias, compañeros, por estar por acá compartiendo el balance a lo interno de su partido. Y por otro lado, pues está Isaías, y Isaías González. Él es docente en la Facultad de Filosofía y Letras, egresado, y militante del Grupo de Acción Revolucionaria, de la Plataforma de los Trabajadores. Y pues yo soy Octavio Galde Rodríguez, igual militante del Grupo Acción Revolucionaria, trabajador de la educación, y pues vamos a estar en este live compartiendo el balance al respecto para que podamos tener más claro a qué nos referimos con la encuesta y por qué es importante tener una posición muy clara al respecto de lo que pueda suceder el día que se llegue a publicar, pues quién va a ser el candidato por parte de Morena, de la Cuarta Transformación, para poder encabezar la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a iniciar, si les parece bien, este live. Eh, entonces, yo quisiera primero, pues, generar como una introducción al respecto, ya que, pues, si bien el título del live y el cartel, pues ya tiene como una tendencia a la discusión y ya tiene cierta posición, cierta consigna, que pues se llama El bueno es Harfush para reprimir. En este sentido, nosotros lo que queremos con este live es prácticamente eh, explicarle a la gente, explicarle a quienes nos ven, cuáles son estas implicaciones de este candidato como el favorito frente a la militancia de Morena. Por eso es que los compañeros también aquí nos acompañan para aclararnos un poco esta situación, explicarnos la situación al interno de Morena, pero lo que también nos interesa en este live pues es caracterizar, ¿no? Cuál es la situación histórica en la que se encuentra México y en la que se encuentra Morena frente a la oposición, en esa correlación de fuerzas, y en dónde se encuentra dentro de Morena prácticamente a la izquierda, ¿no? Que es quien está empujando a la militancia de base y quien ha impulsado con el movimiento en las calles, pues que López Obrador haya llegado a las urnas, que haya sido presidente, pero también que se haya construido un proceso
un proceso de transformación que, digámoslo así, está empezando, ¿no? En ese sentido, pues bueno, yo le voy a dar la palabra a Moley Maza, militante de base Morena, pero pues, me gustaría plantearte algunas preguntas y con base en eso, igual tú puedes ir respondiéndolas de acuerdo al orden que tú gustes y que pues más vaya con el balance que tú consideres viable compartir a quienes nos están sintonizando, ¿vale? Un poquito las preguntas van de la siguiente manera. Em, Aquí las tengo. Un segundo, nada más. Ok, aquí ya las tengo. Perdón, es que no tenía abierto el archivo. Sí, un segundo, ¿eh? Está abriendo, perdón. Ya está, perdón. Eh, Pues bueno, una de las preguntas sería que quienes también nos sintonizan, pues sepan cómo es el proceso de realización de la encuesta a lo interno de Morena y cómo es el mecanismo de participación de la militancia, ¿no? Creo que eso sería en principio importante compartirlo para también aclarar cómo es ese proceso de participación y si es democrático, ¿no? Otra pregunta, por ejemplo, sería, quién es en realidad Harfush y cuál es la posición que él tiene en Morena y el apoyo que a lo interno en la militancia se le brinda, o si este está ausente y únicamente pues está siendo apoyado por una parte de las burocracias, una parte de la militancia, ¿no? Otra pregunta que también nos gustaría que nos respondieran en este proceso eh, en ese mismo orden, respecto a Clara Brugada, ¿no? Que es pues una de las favoritas dentro de, digamos que ha tenido mucha presencia en Iztapalapa y que también ha venido arrastrando un proceso también de la lucha con gente por acá, pero que pues nos gustaría también un poco que pudiéramos caracterizar cuál es el proceso, su proceso en la correlación de fuerzas dentro de Morena y cuál es el proceso de apoyo que tiene también, ¿no? Y una otra pregunta sería también, frente a las encuestas, que son como preencuestas ya difundidas en diferentes medios de comunicación en donde se favorece a Harfush, ¿cuál es la percepción de la militancia de Morena? ¿Lo han discutido? El ala más de izquierda de Morena lo ha puesto a discusión, plantean una movilización. ¿Qué es lo que se plantea en lo interno de Morena? Y también, ¿cuál es la posición que ustedes consideran que se debe de mantener a la izquierda frente al proceso de la candidatura de Harfush, ¿no? No me refiero al proceso de izquierda en general, sino a la izquierda que está militando en Morena, ¿no? Que es quien nos interesa, que también pues tenga claro cuál es su papel dentro del partido para con su configuración, ¿no? Entonces son un poco esas preguntas, igual en el orden que tú gustes atenderlas, Moley, te damos la palabra. Muy bien, pues voy a intentar responder. Yo creo que muchas de estas preguntas se han respondido en discusiones que se han dado en medios de comunicación, sobre todo en medios de comunicación alternativos como Rompeviento TV, donde en sus mesas de análisis han abordado estos temas, estos puntos. También los periodistas han abordado los temas, han entrevistado a diferentes personas que han tocado estos puntos. Hay documentales que están circulando en redes sociales sobre la vida de Harfush y todo esto, ¿no? Pero intentaré responderlas desde mi perspectiva y acudiendo a una serie de ejes que yo me planteaba iniciar como parte de la discusión que van desde entender el régimen en el que vivimos, ¿no? El viejo régimen y el régimen actual. Si hay un proceso de transformación y en qué momento estamos de ese proceso de transformación, la táctica y la estrategia en función de la coyuntura actual. Es fundamental discutirlo desde una perspectiva de izquierda o desde una perspectiva revolucionaria. La lucha de posiciones y la guerra de trincheras, entendida como esta eh, incursión político-electoral de fuerzas políticas. En algunos casos, mi caso personal, no, nunca habíamos incursionado en esta forma de lucha y lo estamos haciendo por primera vez y bueno,
nos cuesta trabajo entender varias de las dinámicas que se dan y que vemos a mucha militancia muy acostumbrada, ¿no? Y la trascendencia de Clara Brugada, la trascendencia histórica de una victoria de Clara Brugada y el peligro de una victoria de Harfuch. Entonces serían los ejes que yo conectaría con las preguntas que tú me estás planteando. Y lo primero que yo creo que hay que entender es en qué momento estamos. Cuando gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República, tras una insurgencia pacífica, popular, de masas, que se expresó en las urnas, ¿no? Y a mí me interesa mucho esa clasificación porque no solo es ir a votar en términos de la democracia liberal, sino es la participación, la intervención en política de una masa de 30 millones de personas que están votando con una intención que no tiene una, digamos, no tiene una homogeneidad ideológica, pero sí tiene una claridad política de lo que no quiere, ¿no? Y fue un rechazo absoluto a las políticas neoliberales que durante 40 años damnificaron a nuestro pueblo. Fue el huracán neoliberal que damnificó a nuestro pueblo, nos dejó con 60 millones de gente empobrecida y que además esos 40 años de neoliberalismo de saqueo brutal vinieron como segunda parte de los otros 40 años de autoritarismo asesino del, ¿no? Desde un autoritarismo asesino y burocrático priista que traicionó a la Revolución Mexicana, luego nos encontramos con ese autoritarismo burocrático asesino priista articulado con el neoliberalismo, con el prianato, ¿no? Articulado con el neoliberalismo que usa sus tentáculos asesinos para imponer una guerra capitalista del narco burgués contra el pueblo y de la oligarquía cipaya y vendepatrias sacando a nuestro país y enriqueciéndose. Por eso tenemos una cúpula minoritaria de oligarcas millonarios y una masa empobrecida miserable, ¿no? Y entonces, pues eso, contra eso la gente se expresó en esa insurgencia político-electoral del 1 de julio del 2018. Yo creo que hay muchos camaradas dentro del partido que no lo entienden así. O sea, yo he hablado con muchos camaradas que creen que fue por ellos que se votó de esa forma. Y no me refiero a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que es el único que podría decirlo. Pero hay compañeros que trabajaron en diferentes partes de la movilización del voto, de la defensa del voto, que creen que por la movilización que ellos convocaron de manera muy eficiente, eso ni dudarlo, eso fue lo que ganó. Y se sienten seguros de que afiliándose y acercándose a algún buen padrino es como se debe hacer la política, ¿no? Una política de compadrazgos, de padrinazgos, una política del oscurito, una política que no discute, ¿no? Entonces, no entienden la insurgencia electoral del pueblo como eso, sino como una victoria de las burocracias partidarias electorales, ¿no? Entonces son burocracias partidarias que de una u otra forma pueden manipular a un pueblo inconsciente, compiten contra otras maquinarias político-electorales de otras burocracias partidarias para manipular a ese pueblo que está nada más allí esperando ser manipulado con una u otra, con uno u otro artilugio, ¿no? Y esa es la política vieja, es la política del viejo régimen y esa política sigue aquí, ¿no? Y esa política incluso ni siquiera es, en muchos casos ni siquiera es malintencionada, pero es una forma de hacer política, diríamos en el viejo lenguaje, es una forma burguesa de hacer política. Y entonces nosotros aspiramos a que haya una forma más de clase, más de insurgencia, más revolucionaria, más consciente de hacer política, ¿no? Y que entendamos que la victoria de Andrés Manuel y esa insurgencia del pueblo abre una coyuntura de transformaciones, pero no son transformaciones inmediatas, no son de facto, aunque fueran revolucionarias, no serían de facto, ¿no? Ninguna revolución se decreta, son procesos complejos, son procesos complejos históricos, los procesos revolucionarios, pero en nuestro proceso es un proceso que queremos que sea un proceso revolucionario, pero es un proceso de insurgencia político-electoral en los marcos de una constitución democrático-burguesa que permite cierta participación política de las masas y de sus organizaciones, ¿no? Andrés Manuel
logró generar un gran frente amplio con gente de izquierda, de derecha, de centro y de extremos, hasta de extremo centro hay gente, este, que logró ganar ese proceso electoral, ¿no? Con contundencia. Y abrió esta brecha. Pero ahora inició un proceso del que ya vamos terminando, de administración de esa victoria y de gestión de esa victoria política y de implementación de una serie de un programa de gobierno que en su mayoría ha sido exitoso, un programa de gobierno que ha contrarrestado todavía de manera muy parcial los lastres del neoliberalismo, pero todavía no hemos derrotado al neoliberalismo. Estamos en un proceso en el que, como dice el viejo Gramsci, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Y digamos, los pivotes del poder económico siguen en su lugar, ¿no? Y lo que se ha logrado es restarle fuerza a esos pivotes del poder económico dentro de las estructuras del Estado. Se les ha restado fuerza, se les ha restado influencia, por lo tanto se puede combatir la corrupción, por lo tanto se puede democratizar espacios de espacios de gobierno, secretarías, ¿no? Y entonces estamos en una estrategia de largo plazo, democrática, que aspira a la construcción de un Estado nacional libre, soberano, popular, democrático, ¿no? Algunos quisieran socialista, pero eso no está planteado ni siquiera en el programa de Morena, ¿no? Pero es parte de la lucha ideológica que estamos en plena libertad de dar, pero lo cierto es que el programa de gobierno, el programa estratégico no plantea una ruptura con el capitalismo, pero sí plantea una ruptura con el neoliberalismo y plantea lo que yo creo que es muy importante, ponerle frenos de emergencia a la vorágine capitalista, ¿no? En una clave nacional popular. Eso es parte de lo que hemos ganado en términos estratégicos y en términos tácticos hemos ganado posiciones de gobierno que nunca habíamos tenido, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de izquierda revolucionaria diríamos que no estamos construyendo el socialismo, no estamos poniendo en jaque al capitalismo, no le estamos quitando el sueño a la oligarquía financiera, pero jamás habíamos tenido una correlación de fuerzas como la tenemos ahora. Y eso es muy importante y eso hay que aprovecharlo. Hemos ganado tiempo para organizarnos y ese tiempo para organizarnos hay que aprovecharlo y hay que convocar a todo el pueblo a organizarse. Y la táctica es político-electoral en este momento. Nos falta desarrollar una táctica de masas. Hasta ahorita, y ese es uno de los grandes riesgos que tenemos, el único que ha podido desarrollar una política de masas exitosa ha sido Andrés Manuel López Obrador con sus convocatorias. Pero Andrés Manuel ya se va. Si nosotros como partido no logramos desarrollar una política de movilización de masas y de participación activa de masas en las cuestiones políticas, nos vamos a debilitar bastante. El siguiente gobierno va a ser un gobierno más débil, ¿no? Con fisuras. Eso como parte de la táctica, ¿no? Y de la estrategia. Entonces hay que entender que estamos en una guerra de trincheras, ¿no? Estamos en una guerra de trincheras donde le estamos disputando el Estado a las fuerzas de la oligarquía, a las fuerzas del narco, a las fuerzas de la vieja política, que están enquistadas en todos los partidos de la oposición. Por si alguien tiene dudas, en todos los partidos de la oposición están enquistadas las fuerzas del viejo régimen y también las fuerzas del viejo régimen, como no son una runfla de pendejos, también vinieron a Morena, porque el viejo régimen no se recicla nada más dentro del PRI, el PAN y el PRD, ¿no? O sea, el mantener una democracia burguesa, funcional, que les permitiera reciclarse y mantener la mentira de la alternancia en el poder, pues también requiere de una ingeniería electoral y de un pensamiento político maquiavélico que les permite a los personeros del viejo régimen navegar con cualquier bandera, usar cualquier bandera, y mañana son del PAN ultrafascistas y anti-chairos, y en 5 minutos se cambian y son la ola azul y ya están del lado de la 4T y no tienen ningún problema en hacerlo. Y esos son los que ya vienen para acá, los que ya se están metiendo, pero los otros que llegaron
en las alianzas desde el principio, pues hayan estado haciendo política. Y en el marco constitucional y democrático en el que vivimos, tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? Pero nosotros tenemos todo el derecho de oponernos. Y justo esa es la lucha de trincheras que estamos disputando. No hay ahorita una fuerza de izquierda homogénea que pueda decir cuál es los siguientes pasos a dar, ¿no? Entonces tenemos que organizarnos en discusiones, en charlas, en conversaciones lo mejor posible y empujar las posiciones más democráticas y a los compañeros que creemos que tienen más posibilidades de darle seguimiento al proceso de cambio desde abajo. Pero desde arriba, pues también ha habido un reacomodo de los cuadros políticos que están vinculados a las nuevas élites políticas, porque también eso hay que entenderlo y asumirlo. Estamos todavía en los marcos de la democracia que heredamos del prianato, ¿no? Los partidos políticos en nuestro país son partidos de cooptación de cuadros que hacen política en función del refuncionamiento del Estado burgués oligárquico. Eso no lo hemos tocado, más bien en eso nos hemos metido, en eso estamos participando y hay que entender las reglas de ese juego para no encabronarnos nada más gratis, ¿no? Y hay que disputar posiciones y entonces en la disputa de posiciones hay que generar fuerza desde abajo para disputar posiciones, para generar narrativas, para plantear debates, pero hay que entender que hay camaradas nuestros que queremos mucho, que los tenemos muy en el corazón, pero ya son parte de una casta política y algunos están muy contentos y algunos ya están abrazando los intereses de la oligarquía más que los intereses de las clases trabajadoras y las luchas populares. Eso hay que entenderlo bien. Bueno, pues los compañeros que ya están ahí arriba se acomodan, se pelean, discuten y hacen parecer sus disputas, incluso hasta personales, como si fueran disputas históricas de la Cuarta Transformación, y no lo son. Entonces nosotros tenemos que observarlos bien para no confundirnos. Un paso importante era que Claudia Sheinbaum fuera la candidata, bueno, la coordinadora de los comités. Ese es un paso importante. En esta perspectiva estratégica que les planteo y en la lucha de la guerra de posiciones. Es importante que ella ganara esa posición. Pero después inmediatamente venía la siguiente pelea, la Ciudad de México. Y muchas otras coordinaciones estatales. Nada más que no me quiero ver chilangocentrista, pero el compañero que coordina los comités de la defensa en la Ciudad de México se proyecta a la presidencia de la República. Y ahora sí, como me decía mi abuelita, y no nos hagamos pendejos, los que nos quieren quitar la candidatura en la Ciudad de México se están proyectando para tomar el gobierno en el 2030, ¿no? Y entonces, ¿quiénes están ahí? Ahí está el poder económico. No podemos hacernos patos con eso. ¿Qué proceso se nos ha impuesto como parte de nuestras condiciones históricas, ¿no? Las encuestas, ¿no? Hasta ahora hemos sido incapaces de organizarnos de tal forma que podamos organizar procesos democráticos internos con orden suficiente que permitan tener una certeza de la organización, de lo bien llevado del proceso y de la certeza de la victoria, ¿no? Tan es así que el mismo presidente Andrés Manuel dice la única salida son las encuestas, ¿no? Como la única salida son las encuestas, según el presidente Andrés Manuel, hacia abajo en la base social, se asume como que esa es la verdad, ¿no? Porque también otra de las herencias que tenemos es que somos un partido político que no está acostumbrado a discutir, ¿no? No hay comités de lucha que tengan regularidad, que discutan las cuestiones políticas fundamentales de sus espacios, de sus localidades, que tomen decisiones colectivas y que actúen en consecuencia. No hay organismos de dirección intermedia que respondan a los organismos de base y que respondan a organismos de dirección central. Esa estructuración no existe. Lo que existe son cacicazgos, compadrazgos, amiguismos, influencias, que son algunas verticales y algunas horizontales y se entretocan y se entrelazan unas y otras, ¿no? Entonces es complejo, es muy abigarrada la realidad. Y no lo estoy diciendo quejándome, diciendo que esto es lo peor que ha pasado en la historia, sino estoy diciendo esta realidad que tenemos. Es un partido surgido de un régimen político así de abigarrado, donde las fuerzas están
muchas de ellas están desideologizadas y no se tiene una cultura democrática y no se tiene una cultura de la discusión política, y en muchos casos no hay suficiente formación política. Pero además se tiene muy arraigada una cultura política priista que impone estos elementos que acabo de mencionarles, pero impone un repudio a la participación organizada de las bases y un repudio a la discusión política franca, abierta y directa. Y eso es lamentable porque justo eso no permite organizarse suficientemente bien para desarrollar una democracia interna, ¿no? Y eso lo ha dicho Paco Ignacio Taibo y eso lo dice Enrique Dussel, lo decía, mi queridísimo maestro, pero todos les aplaudían, pero nadie les hacía caso, ¿no? Bueno, pues eso dice, pues ahora se hacen encuestas. Nada más, la encuesta que se hizo para elegir a la coordinadora nacional fueron encuestas muy bien llevadas, muy bien llevadas. Hay testimonios de compañeros que estuvieron allí y se llevaron muy bien. Hubo muy pocas irregularidades que son naturales a una encuesta tan grande y los resultados fueron contundentes, ¿no? Ahí sí Marcelo Ebrard se resbaló feo, se descompuso muy mal. El compañero está haciendo su propia política muy al viejo estilo del prismo, ¿no? Está haciendo la misma política que hizo su mentor Camacho Solís cuando se enojó porque no le dieron la candidatura del PRI. Eso ya sabíamos que iba a ser así. Por eso lo importante era empujar a Claudia. Claudia ganó las encuestas. Con las encuestas para elegir a García Harfuch y a otros compañeros, entre ellos Clara Brugada, no sabemos en dónde están. No sabemos quién las está haciendo. No sabemos cómo se están realizando. Eso es una realidad, ¿no? Y entonces no hay certeza de que esas encuestas vayan a funcionar y de que funcionen bien. Las encuestas que se están haciendo son las encuestas pagadas, las clásicas encuestas pagadas que gana el que le pone más lana, ¿no? Las encuestas maiceadas, las encuestas estas cuchareadas, ¿no? Y esas son clásicas. Ustedes saben que esas encuestas son para definir, esas encuestas son para generar tendencia. No son estudios científicos, las encuestas que hacen los periódicos y las empresas encuestadoras que salen de la noche a la mañana, ¿no? Y esas son para generar tendencia, no son para dar un análisis, una fotografía de la realidad nacional. Lo que sí sabemos es que muchas encuestas de algunos periódicos, incluso hasta de derecha, han estado perdiéndole fuerza a Harfuch y le han dado más fuerza a Clara Brugada, ¿no? Pero yo no me dejaría llevar por eso. ¿Quién es Clara Brugada? Clara Brugada es una compañera de izquierda que viene de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, una organización histórica organizada allá en los pueblos de Iztapalapa, donde yo crecí. Yo conozco a Clara Brugada desde que soy un niño. Yo todavía no tenía derecho al voto. Cuando fui a uno de sus primeros mítines, ella estaba siendo una muy joven candidata del PRD entonces allá en Iztapalapa. Yo la vi en la unidad Bellavista, es muy cerca del Reclusorio Oriente, y desde esa época me ha parecido un perfil muy interesante, muy cercano al pueblo, y pues que ha estado en la brega permanentemente con la raza, con la gente. Tiene una formación política cercana en el pasado remoto, cercana al maoísmo, ¿no? Muy cercana a los cuadros más importantes de aquella organización. También un cuadro muy admirado es Jaime Reyo, uno de los intelectuales menos conocidos y más cuidados de la izquierda popular, que es un estratega político-ideológico que está allí, es un compañero que yo admiro mucho y le tengo mucho cariño, y ni siquiera es militante de Morena, ni él busca ninguna candidatura ni nada, es un intelectual, un compañero de base, tiene toda su vida trabajando para el pueblo. Cuando yo veo esos perfiles, yo siento confianza y siento ganas de apoyar ese tipo de perspectivas. Pero además, porque hizo un muy buen gobierno en Iztapalapa y era la candidata natural de Morena para la Ciudad de México. Como decía mi abuelita también, que descanse en paz, no nos hagamos pendejos. La crisis en la que se metió Morena en la Ciudad de México es una crisis artificial. La candidata natural de Morena era Clara Brugada. Y por mandato de oligarcas y charros sindicales, istas, panistas, banqueros y gente de los medios de comunicación, se le metió a Harfuch, ¿no? Por jugar a la democracia y por hacernos los muy abiertos, dijimos, sí, que entre, no hay problema, que haya encuesta, no hay bronca.
Pero la realidad es que la candidata natural era Clara Brugada, ¿no? Y la oscuridad de la encuesta no permite ver si esa encuesta va a ser realmente una pulsión del sentir del pueblo, ¿no? Y que deja en mucho entredicho y puede haber consecuencias importantes. Una victoria de Clara Brugada sería trascendente en función de una estrategia de construcción de un Estado nacional soberano, libre, plural, democrático, en perspectiva social, un Estado social de derecho democrático. Clara Brugada apunta hacia allá, hacia la democratización y hacia la profundización del proceso de cambio. No quiere decir que sería un gobierno perfecto, no quiere decir que no tendría errores, no quiere decir que sea la panacea, que sea el Che Guevara redivivo en el cuerpo de una mujer, no, pero quiere decir que es la que tiene mejores cualidades vinculadas al proyecto nacional por el que se levantó la insurgencia popular del 2018. García Harfuch es todo lo contrario. García Harfuch, digamos que García Harfuch no tiene la culpa de la familia de la que él viene, pero estuvo sentado en una mesa donde se pactó la mentira histórica por la desaparición de los 43 y eso no ha sido aclarado. Eso no ha sido aclarado, ¿no? Era jefe de la policía cuando pasó previo a los acontecimientos de los ataques en contra de los jóvenes, de los 43 camaradas de Ayotzinapa y los 6 chavos de los avispones, ¿no? Y todo lo que devino después. Él sabe cosas que ahí pasaron y no lo ha dicho. No podemos, un partido de izquierda no puede postular a un candidato que tiene todavía esos claroscuros. Yo no lo estoy acusando de nada, no le estoy diciendo cómplice de la desaparición de los 43. Lo mínimo que se le tiene que exigir es que aclare cuál fue su papel, qué es lo que sabe, qué es lo que sabe que puede contribuir a que se haga justicia, a que haya verdad, a que haya memoria, a que haya reparación y a que se den garantías de no repetición. Entonces, si él no cumple con esos elementos, no puede ser candidato de un partido de izquierda. Si a mí me lo presenta el PAN, yo digo, mira qué buen candidato se encontró el PAN porque se parece a toda su militancia. Si a mí me lo presenta el PRI, digo, mira qué buen candidato se encontró el PRI porque tuvo 2 abuelos represores de los regímenes del PRI. Es natural que sea un candidato. Si a mí me lo presenta un partido de izquierda, yo lo que pienso es la cúpula de ese partido, no el partido, no la militancia, la cúpula de ese partido está pactando con el viejo régimen, con lo peor del viejo régimen, y nos quieren dar gato por liebre. Y no podemos convocar a un plan C con esos candidatos. Y espero haber respondido y muchas gracias, camaradas. Muchas gracias, Moley, por el balance que nos compartes, que me parece que fue, pues, histórico, ¿no? En parte la caracterización que das del partido de Morena y cuál es el proceso de desarrollo que ha tenido frente, pues, a el crecimiento de su propio programa y también a sus propias contradicciones dentro de la correlación de fuerzas eh, en el marco de la disputa, como bien dices, del Estado. Eh, para no quitarle tiempo a Andrés, perdón, en este tenor y que está en caliente esto, te voy a pasar la palabra, Andrés, igual militante de base morena, para que igual compartas cuál es el balance en el marco de estas preguntas que al inicio planteé y que son generadoras, ¿no? No obstante, lo importante creo que es que ustedes se sientan libres de compartir el balance, pero sí irlo aterrizando a la coyuntura que estamos discutiendo para poderlo entender, ¿no? En qué momento nos encontramos respecto a la candidatura de Harfuch y sobre todo cuál es el contexto de Morena en un marco de lucha que ha venido pues más de 5 años, es ya de una década y que implica prácticamente pues poner las piezas del tablero en su lugar, pero también pues decir lo que es la verdad a lo interno de Morena, qué está sucediendo y cuál es la perspectiva de la izquierda, ¿no? Que está impulsando un proceso de base allí, ¿no? Entonces, pues Andrés, te damos la palabra. No sé si quieras que te repita las preguntas o abierto. No, las tengo apuntadas y no sé si atenerme a ellas para no perderme, para no crear más confusión. Pues doy las gracias por esta discusión y pido permiso para manifestar la confusión, ¿no? En qué ando yo y en qué anda mucha gente. Cuando digo que doy las gracias por la posibilidad de esta discusión,
es porque, y empiezo por ahí, ¿no? De dentro de Morena hay pocas discusiones de este tipo. Es decir, a mí me sorprende mucho, me ha sorprendido el funcionamiento del partido. Yo ingresé en el partido no hace mucho, ¿no? Pero pues me ha sorprendido siempre el funcionamiento, la falta de ciertas discusiones de lo que se puede decir discusiones de coyuntura, estratégicas, discusiones abiertas, como que hay poca discusión y al haber poca discusión, naturalmente, pues hay pocas posibilidades de clarificar cosas. Es decir, hay como una nebulosa siempre donde no acaban de estar claras posiciones, se da mucho por afinidades, por sentimientos, pero se adolece de esa falta de discusión, ¿no? Entonces, en estos momentos empiezo hablando un poco del sentimiento que tengo con lo de las encuestas, y creo que es un sentimiento de mucha gente. Yo lo que siento es que pues sobre todo echo en falta y sí critico, yo soy poco crítico, también manifiesto que yo soy una persona muy poco crítica, pero en este caso sí echo en falta dónde está la dirección del partido y no dónde está en el sentido de por qué no hablan. Es decir, hay una gran confusión, hay miles de elucubraciones, hay miles de dudas, hay falta de credibilidad sobre las encuestas. La única encuesta creíble fue la general, la que salió, eh, la que se hizo de toda la República, pero todas las anteriores en los estados pues estaban atravesadas por la duda, por el quién ha elegido a este, existen encuestas o no existen encuestas. Llevamos mucho tiempo dentro del partido con esa incertidumbre y con esa desconfianza. Se podía haber quitado esa desconfianza, o parecía que podía haberse quitado la desconfianza después de las últimas encuestas, que esas sí nadie duda que se hicieron con rigor, que fueron serias, pero ahora vuelven las dudas, vuelven y además dudas de bulto, no son dudas en cosas pequeñas, dudas como existen las encuestas, se hicieron, o sea, ¿por qué se retrasa al día 10? ¿Se están haciendo ahora las encuestas o ya se habían hecho? Y si se habían hecho, ¿qué validez tienen 10 días después? O sea, como ese tipo de dudas, eh, mm, pues claro, generan desconfianza, ¿no? Falta de confianza con la dirección. Pero a mí lo que me impresiona es el silencio de la dirección. O sea, que nadie da explicaciones de lo que está pasando. Que nadie sale y dice, no se hicieron las encuestas, o sí se hicieron las encuestas, o se hicieron las encuestas y estamos discutiendo tal cosa por esto y por esto. Entonces yo la semana pasada discutía con otro grupo, estábamos hablando de lo que pasó ahora con el huracán, ¿cómo se llama el huracán este? No me acuerdo, el Otis, con el Otis, ¿no? Le decíamos, bueno, pues ahí ha salido Andrés Manuel López Obrador en medio de todos los rumores, los ha puesto enfrente de la crisis y ha dicho, se está haciendo esto. Entonces, ante una crisis hay una persona que se pone al frente y ves que hay un equipo y confías. En el caso del COVID, había una persona que se puso al frente y confías. Bueno, pues estamos en una situación de desastre, pero confías. Pero en esta situación, es una situación, creo que es de emergencia dentro del partido por estas incertidumbres, pero nadie se pone al frente, nadie dice esta boca es mía. Y ahí
gente histórica del partido que tendría que, o sea, que tiene como un capital moral que en estos momentos sí podría utilizar. Y no lo utilizan. Y entonces dices, bueno, entonces este partido se está sosteniendo en la pura fe. Me refiero a la militancia, porque la militancia nos convocan mañana a un acto y vamos al acto a apoyar a la futura presidenta, ¿no? Vamos ciegamente a apoyarla. Y seguimos haciendo lo que se tenga que hacer con una fe ciega, pero con una falta de confianza que dices, bueno, en algún momento ese vínculo de confianza se puede romper. Se puede romper, es decir, se está, ha habido un capital acumulado, pero eso se puede agotar en un momento. No se puede dar largas y largas esperando que siempre se va a tener este apoyo, ¿no? Entonces yo creo que el partido está en una situación un poco delicada, ¿no? Lo que pasó hace unos 10 días, ¿no? En el estadio este azul, creo que era donde se iba a convocar un acto que al final mal organizado, que hay rumores de que es que la gente no va porque no está de acuerdo con lo de Harfuch, otros dicen que no es eso, sino que ha habido mala organización, otros dicen que ha habido mala organización voluntariamente para boicotear. O sea, es como estar dando pábulo una y otra vez a rumores, a especulaciones, ante la falta de claridad, ¿no? Entonces yo creo que un poco esa es la descripción que yo haría de la situación anímica, que por lo menos algunos con los que hablo, yo la tengo, pero algunos con los que hablo también la tienen. Bueno, ¿qué pasa, no? Entonces, claro, en esa situación de qué pasa, pues todo vale, cualquier elucubración vale. Tú puedes pensar que Harfuch está ahí porque ha habido un pacto con los grupos de poder, o puedes pensar que Harfuch está ahí porque fue un error de cálculo, o puedes pensar cualquier cosa, pero nos movemos en la especulación, ¿no? En cualquier caso, creo que, y esto es una de las preguntas que planteas, que bueno, ¿qué pasa en Morena con Harfuch, ¿no? Eh, ¿Cómo se ve desde la base de Morena Harfuch? Y yo creo que eso es otra cosa que tiene que ver con lo que decía antes. Pues las bases de Morena están alucinando con Harfuch. Es decir, no entienden un carajo. Pero bueno, ¿qué hace este señor ahí? No se entiende. No se entiende porque las bases de Morena mayoritariamente es gente de izquierda. Es gente de izquierda, entonces no pueden entender por qué está este señor ahí. No se entiende. Hay un apoyo masivo a Clara Brugada, o por lo menos masivo en los círculos en los que yo me muevo, ¿no? Rápidamente, cuando se ponen las candidaturas, al día siguiente de anunciarse que va a la de Harfuch y va a Clara Brugada, al día siguiente justo hay una convocatoria para movilizarnos a favor de Clara Brugada, y esa convocatoria se llenó de gente, ¿no? Se llenó en un espacio, nos convocaron, ¿no? Y hay que apoyar a Clara, y rápidamente fuimos allí para formar brigadas. Entonces, claro, decías, bueno, ¿estamos aquí apoyando a Clara o estamos aterrorizados con Harfuch? O sea, porque decías, ¿qué nos mueve? Este señor nos ha movido, pues desde luego es una solución para movilizarnos, ¿eh? O sea, igual ese es el objetivo, poner a una persona para así movilizar al partido, que a lo mejor falta hace. Bueno, estamos aquí movilizados, ¿por qué? ¿Por Clara o contra este? Pero vamos, rápidamente se formaron brigadas bueno, a favor de Clara contra Harfuch. No se sabe si es una cosa o la otra, ¿no? Entonces yo creo que mayoritariamente el partido apoya a Clara, y hay gente que apoya también a, ¿cómo se llama?, el doctor Gatell, ¿no? O sea que yo también lo meto aquí en la ecuación, también porque ha habido esa polarización Clara o Harfuch. Bueno, está Gatell también, ¿eh? O sea, que yo le quiero meter aquí porque es un elemento que está diciendo cosas que en esta situación me parecen muy, muy sensatas. Es decir,
parte de las críticas que se está haciendo a la dirección, críticas muy serias, vienen de Gatell y muy lúcidas. Y es Gatell el que está planteando esta cuestión de la vieja política. Retoma el tema de la vieja política y lo plantea y dice, bueno, es que se está volviendo a hacer la vieja política dentro de Morena. Y si Morena cae en eso, pues lo que va a hacer es que va a estar condenada a reproducir y no avanzar, ¿no? Es decir, si la vieja política se apodera del instrumento llamado a cambiar la vieja política, pues ese instrumento acaba reproduciendo la vieja política, ¿no? Eso es más o menos lo que él plantea, y yo creo que dentro de los discursos que hay actualmente, en relación al interior del partido, creo que es un discurso, el de Gatell, bastante que hay que escuchar y que es bastante lúcido, ¿no? Vuelvo a Hartfuch para contextualizarlo otra vez. Yo creo que fue un error, o sea, en el mejor de los casos puedo pensar que es que iba muy bien en las encuestas y entonces se dijo, bueno, pues no queremos perder la ciudad. Esto pensando bien, pensando no que ha habido pactos, sino pensando en la buena voluntad. Pero bueno, pues a lo mejor fue que en las encuestas iban muy bien, estaba muy claro, y entonces preferían una opción como Hartfuch a perder la ciudad. Igual se vieron en esa tesitura, en esa alternativa, tienen que optar y dicen, bueno, pues vamos a jugar esta opción, a ver, no vamos a perderla. A mí me sigue pareciendo un error y desde el principio eso sí lo hemos discutido, ¿no? Que, un error por dos cosas. Una, porque en ese cálculo de Hartfuch dices, bueno, voy a ganar a una parte, voy supuestamente a ganar a una parte de la clase media, ese es el otro mito, pero no está en ese cálculo lo que vas a perder. Es decir, la derecha gana cuando la izquierda se abstiene. Y con Hartfuch hay muchas probabilidades de que mucha gente de izquierda se abstenga. Entonces, yo creo que ese cálculo no creo que estuviera bien hecho, por un lado. Por otro lado está el mito de las clases medias, que es mucho mito. Esto de, hay unas clases medias que están enajenadas de la 4T y pueden ser atraídas por un personaje como Hartfuch, ¿no? Hay, en primer lugar, hay una columna no me acuerdo, de Fabricio Mejía Madrid, que se basa en unos estudios de parametría, del Instituto de Opinión Política de Parametría, en las cuales demuestran que no hay una correlación entre nivel socioeconómico, ellos manejan nivel socioeconómico como clase, nivel socioeconómico, no hay una correlación entre nivel socioeconómico y voto, de izquierda o derecha, o de Morena y de derecha. No existe tal correlación, ¿no? O sea, no es que los de abajo voten a Morena, los del medio se dividan y los de arriba voten a la derecha. Ellos dicen, no existe tal correlación. No hay una correlación lineal, está distribuido más o menos por todos. Entonces, el mito ese de la clase media, que es un mito en el que dentro de Morena hemos participado. Nosotros mismos hemos creído, es que la clase media, aparte de ser una creación lingüística y política, pues resulta que en las encuestas no hay correlación, ¿no? Entonces, pues yo creo que está basado en eso y que sería un mal cálculo, porque lo que puedes conseguir es que mucha gente no vote a la izquierda, se abstenga. Pero además, los últimos estudios también, el otro día leía en no sé dónde, ¿no? Algún estudio que lo que venía a decir el estudio era que la gente al votar lo que eliges, y lo voy a decir en términos de mercado, eliges la marca primero, es decir, eliges oposición, PRIAN o Morena, es tu primera elección.
Y una vez que has elegido eso, pues ya eliges candidato. Claro, si esa es la estructura, pues la gente a la que quiere llegar Harfuch no le va a llegar, porque esa gente lo primero que va a votar es contra Morena. Se va a ir al voto del PEAN. Entonces, lo mires por donde lo mires, yo no acabo de verlo. Creo que es un error, ¿no? Que no es un cálculo certero por esta razón. Y después, si gana Harfuch, pues es una derrota. Es una derrota moral. Es una derrota moral en el sentido, por varios motivos, ¿no? Primero, porque yo tengo muy presente la frase de Obrador de no zigzaguear, ¿no? No zigzaguear. Y creo que estas opciones de no seguir adelante, de no seguir de que no sea la izquierda la que sigue dirigiendo el proceso y transformando, haciendo transformaciones reales. Y Clara ha hecho en Iztapalapa transformaciones reales, materiales, que cambian la vida de la gente realmente, o sea, material y subjetivamente, ¿no? Creo que si eso no se hace, creo que si no se avanza, estamos en una situación en la que un no avance es un retroceso. Es decir, las opciones de supuesto centro o esto de desplazamiento al centro, ¿no? Que decían cuando aparecían las candidaturas de Ebrard, ¿no? Ese desplazamiento al centro, pues creo que en estos momentos, no sé, en otros momentos, no funcionan, son un peligro, porque lo que pierde la derecha lo que pierde la izquierda lo va a ganar la derecha. No hay, en estos momentos de confrontación, y en estos momentos de confrontación ya me refiero a nivel nacional e internacional. Es decir, estas opciones de centro tuvieron su momento, pero en estos momentos las cosas, con el auge de las extremas derechas incluso, ¿no? De las extremas derechas, lo que sea una izquierda timorata, una izquierda que no apuesta a seguir adelante, es una izquierda que está decepcionando a quien puede apoyarla. Y en una situación de crisis económica me refiero de pobreza, de malestar y de muchos problemas que están por resolver, pues esa gente, vete a saber si no va a opciones de extrema derecha. Así de sencillo, ¿no? Entonces creo que Harfuch no le veo, aunque ganara, siendo una opción que siguiera dirigiendo la transformación en el sentido que en principio se piensa que debe ir la transformación. O sea, yo me conformo con mejoras muy concretas, o sea, lo del socialismo y tal, yo lo veo que es algo que forma parte de la realidad cambiante, o sea, que se vaya haciendo muy poquito a poco, ¿no? Pero es que con este hombre yo creo que habría un retroceso, si no hay avance, retroceso, si no ocupas espacios discursivos y materiales de avances si no ocupas esas, bueno, utilizando lo que decíamos ley de la guerra de posiciones, pues las va a ocupar la derecha, ¿no? Entonces creo que es un mal cálculo, lo mires por donde lo mires, ¿no? Ahora, la última pregunta es ¿qué hacer, ¿no? Si sale Harfuch. Primero, yo voy a rezar para que no salga. Eso, de entrada, yo voy a rezar a toda la Virgen, a quien sea, para que no salga, y sí tengo mucha confianza en mis dioses y en mis santos, ¿no? Entonces sé que no va a salir. Pero si sale, pues mira, no sé, yo ahí no tengo la respuesta. Yo digo, yo qué sé. Pues lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora en Morena muchos, pues es decir, oye, vamos a aprovechar este movimiento que nos da cabida a seguir haciendo política de izquierdas, vamos a estar
tirando hacia la izquierda lo máximo posible, ¿no? Yo creo que es lo que seguiríamos haciendo, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a ver cómo... Bueno, eso sí, yo votaría por Harfuch, si no hay otra opción, ¿eh? Yo en esa discusión también voto por Harfuch. O sea, si al final es derecha o Harfuch, yo, como decía, no me acuerdo quién, me tapo la nariz y voto por Harfuch. O sea, yo sí lo hago, ¿no? A mí me horrorizaría que saliera la... O sea, me parecería ya una catástrofe. Eso sí me parecería una catástrofe que saliera la derecha en la Ciudad de México. Sería, simbólicamente, sería fortísimo, ¿no? Entonces, sería un exitazo para ellos, les daría mucho ánimo. No, no, yo ahí voto por Harfuch. Pero una vez que voté por Harfuch, pues a organizar la resistencia interna o no sé, algo así, ¿no? Pero sí, habría que seguir dando la batalla desde la izquierda, aprovechar que hay estos espacios, aprovechar los espacios que hay, aprovechar eso para tirar hacia la izquierda, ¿no? Yo es lo que plantearía, y yo por mi parte, pues, bueno, ahora no tengo más que decir, no se me ocurre más. No sé si están las 4 preguntas, creo que sí, ¿no? Sí, 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 Vale. Andrés, muchísimas gracias por el balance que compartes, me pareció muy honesto también. Aclara un poco más y matiza lo que Moley ya había compartido al respecto de la caracterización del partido movimiento que es Morena, y tú lo aclaraste un poco más, incluso dentro de sus crisis, ¿no? Que es también, hay que decirlo, ¿no? Lo que han compartido hasta el momento, pues habla de que sí es cierto, hay una disputa del Estado por las reformas y por impulsar procesos de avanzada, pero también hay una disputa en lo interno de Morena, ¿no? Que implica también sacar a esas personas que están de manera oportunista intentando, pues, de manera, pues, burocrática, ¿no? También polarizar y generar esos procesos de arribismo dentro de las candidaturas. Entonces, en este marco, o sea, no lo estoy afirmando nada más porque como si ustedes lo hubieran dicho, sino lo estoy afirmando como una posición nuestra, pero en este marco ya de la posición más del Grupo Acción Revolucionaria, le voy a dar la participación al compañero Isaías González, igual militante del Grupo Acción Revolucionaria, y pues también él va a dar el balance al respecto de esta situación. Las preguntas igual, Isaías, son para ti, no obstante es abierta la participación, pero pues que sí vayamos acotándolas un poquito como a la temática del live para que quienes nos ven pudieran estar, eh, digamos que más informados. Antes de pasar, perdón, contigo, Isaías, me gustaría que escucharan algunas de los comentarios que nos han hecho quienes están viendo ahorita el live, para que ustedes igual en la siguiente parte pudieran igual si quieren responder o comentarlo. Entonces creo que es importante como también tomar en cuenta lo que está diciendo quienes nos están viendo. El primer comentario dice así. A ver, permítame un segundo, ¿eh? Es que estoy sacando los comentarios. El primer comentario, a ver, segundo. ¿Sí los encontraste, Tavo, o quieres que los lea? Aquí los tengo, comentarios. Aquí está ya. Sí, perdón. Aquí están. ¿O tú los tienes ahí? Es que ¿qué crees que se me pierden? Porque no me salen todos. Si Bueno, quieres, Miguel léelos tú. Felipe Valencia nos dice, aparte de sus antecedentes, el discurso beligerante de Harfush, ajeno totalmente al pensamiento comunitario y a la estrategia de atacar las causas, nos deja ver lo incompatible y potencialmente riesgoso que resulta para la continuidad de la 4T en la Ciudad de México. Se nota claramente que esa corriente que pareciera ser de centro tiene claro el plan de dinamitar el movimiento desde dentro y posicionar a este personaje como un posible presidenciable. La militancia debe imponerse para que impere la congruencia. Isabel Sánchez nos menciona, Harfush es la representación del brazo armado y represivo del Estado. Recordemos que él es un policía y que tuvo gran responsabilidad con el crimen de Estado de Ayotzinapa. Fuera Harfush de las contiendas electorales.
No se puede postular a una persona así con ese perfil tan fascista. La Ticha San dice, Harfush ha dejado mucho que desear con su trabajo como secretario de Seguridad Ciudadana. Basta con ver el comportamiento de sus policías. Nos mandan un corazoncito, Gisela, igual, corazón. Olga Rosas nos dice, fuera Harfush de la encuesta. Intentan borrar la historia de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Nunca podríamos imponer amnesia histórica de nuestra memoria colectiva. Fuera Harfush. Magali Terrazas nos dice, es un policía, Harfush es un policía representante de la derecha legitimado en Morena. Harfush no es de izquierda, fuera de las encuestas de Morena. Eso es un poco lo que nos comentan ahorita en la transmisión. Pues en este tenor, gracias Isa, pues te damos la palabra. Igual ahorita que termines tu participación, igual respecto a los comentarios que nos han compartido, pues igual si ustedes quisieran también comentar algo, pues les damos la participación, nada más levantan la manita. Entonces, adelante Isaías, te damos la palabra. Sí, en primer lugar, agradezco mucho la participación de Andrés y de Molay. Nos resuena mucho el tema con respecto, uno, que establecemos, nosotros sí como abiertamente somos socialistas y no militamos Morena, nosotros militamos nuestro programa socialista. Sin embargo, para nosotros nos deja como muy claro, o decirlo sobre todo en el marco de las y los les socialistas en el siglo XXI y lo que ha representado actualmente la cuestión del obradorismo. No hace mucho tiempo, el Grupo de Acción Revolucionaria también reivindicamos el internacionalismo y en ese sentido no únicamente aspiramos la liberación de México, sino la liberación internacional de lo que significa el yugo capitalista. Y en este trabajo internacional hemos tenido una relación muy larga desde hace mucho tiempo con los compañeros del Partido Obrero de Argentina y nos comentaban mucho como sus posiciones, que a la luz de lo que de hecho les explotó en la mano al Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad en Argentina, las elecciones que van a tener en noviembre, que potencialmente puede ganar un fascistoide como lo es Milei. Y en este aspecto nos resuena mucho como las posiciones, uno, de qué pasa o cuál debe ser la posición socialista frente al movimiento progresista en América Latina. De forma general, para el Grupo de Acción Revolucionaria y les socialistas en México y sobre todo lo que puede acercar o diferenciar a una u otra posición socialista, es qué significa Morena y López Obrador en el país. Y sé que el tema es el de Harfush, pero también mencionamos mucho que a veces nos podemos perder viendo el árbol y ya perdemos de vista completamente el bosque. Entonces, pues sí es en principio tener un balance histórico. Y lamento mucho que hayan hecho como las preguntas, pero es que conforme fueron tanto Andrés como Moley dando sus opiniones, a mí me detonaron como más preguntas. Y la primera que yo me hice es, ¿cuál es la caracterización histórica del obradorismo en México? Y concretamente, ¿cuál es su papel histórico en la izquierda electoral en México? Para esto nos tendríamos que remontar al siglo XX y retomando algo que estaba apenas recién leyendo de Massimo Modonesi, nos mencionaba que la historia de la izquierda mexicana en el siglo XX, a finales del siglo XX, se puede dividir alrededor de 3 parteaguas históricos fundamentales y separados uno del otro por una década. 1968, obviamente el movimiento de 68, 1977 por la llamada Ley Heroles, que después de la Guerra Sucia y la derrota histórica de las guerrillas en México, aún así, el régimen priista decide hacer una apertura electoral y finalmente las elecciones de 1988 con el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas. Únicamente para mencionar qué significa
por lo menos para la izquierda electoral en México y el significado de López Obrador, únicamente si nos retomamos a la elección de 1982, cuando el Partido Socialista Unificado de México, que había sido el Partido Comunista Mexicano, pero que en 81 se fusionaron 5 organizaciones para formar este partido más amplio, no llegaron ni siquiera al 1,000,000 de votos con la candidatura de Arnoldo Martínez Verdugo. Para la siguiente elección, no solamente el PCM se vuelve a fusionar en el PMS, el Partido Mexicano Socialista, sino que además todos se integran, tanto dos corrientes. Uno, el cardenismo de Cuauhtémoc Cárdenas, pero también de los socialistas, sobre todo de los comunistas en México, con el Frente Democrático Nacional y con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas para 1988. Para esa elección, Cárdenas, si bien sí superó con creces la votación que, por ejemplo, tuvo el PSUV por separado, pero no llegaron, por ejemplo, para 1988 a los 6 millones de votos. Para 1994, nuevamente, no solamente ya con el PRD conformado como tal en su fusión en 1991 y nuevamente con la elección de Cuauhtémoc Cárdenas, no solamente no vuelven a ganar los 6 millones de votos, que no rompen esa barrera, sino que pierden 100,000 votos menos. En realidad, quien va a ir avanzando en la década de los 90 va a ser el panismo en términos electorales. Y finalmente, para las elecciones del año 2000, si bien superan la barrera, sí podríamos decirlo, la barrera de los 6 millones de votos, algo así como el quinto partido para México en el Mundial de Fútbol, pero aquí se rompe la barrera de los 6 millones de votos, aún así quedan en tercer lugar la Alianza por México, y va a ser una alianza de por lo menos 5 partidos, nuevamente con Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Dónde viene el punto de quiebre histórico de la izquierda electoral mexicana? Va a venir sencillamente con López Obrador para las elecciones del 2006. No solamente es que superan la barrera de los 6 millones de votos, juntan, y también está esta cuestión del fraude electoral, casi los 15 millones de votos. Y de ahí va a ser un parteaguas con respecto a la izquierda electoral en México. Eso únicamente que, nuevamente, tanto el proyecto de los socialistas y comunistas, pero también del cardenismo, tuvo una limitación histórica, y quien lo va a romper finalmente va a ser López Obrador. O sea, ya dijimos la que fue el fraude electoral del 2006, la compra de votos que vino en 2012 con Enrique Peña Nieto, y finalmente el triunfo de 2018. Retomando lo que dice Molay, sí es muy importante porque es un doble triunfo. Por un lado, es una victoria histórica de una consigna de la izquierda mexicana por la democracia en México, porque históricamente siempre había ganado el PRI, y la supuesta alternancia había sido con un partido más de derecha que el PRI, que fue el PAN. Eso por un lado, pero además se derrota al PRI y al PAN por el malestar y el repudio, sí por las políticas neoliberales, pero sobre todo por sus políticas militares y lo que ha significado la guerra que desataron en el país con la supuesta guerra contra las drogas en México. Ese fue el gran triunfo del obradorismo en 2018, pero fueron años y años y años de movilizaciones. Podemos decirlo que, si bien sí surge del 68 hasta el 2018, fue una trayectoria larga. Esto para lo que dice Molay de estos compañeros que dicen que ganaron por ellos. No, o sea, fue una victoria histórica de México y se tiene que entender en esa magnitud, no en una cuestión coyuntural, sino fue la acumulación de una gran cantidad de serie de procesos que se fueron desarrollando durante por lo menos la segunda mitad del siglo XX en México hasta la fecha. Se tiene que entender de esa forma, porque si no, uno se va a perder. Pero ahora bien, viene lo siguiente, y ojo, es que la gran cuestión. No podemos, y sería un grave error,
pensar que estamos en 2018 o discutir en los términos de 2018 o pensar que estamos en la antesala de 2018. Se tiene que cambiar para allá el chip y se tiene que discutir en términos que lo que viene es 2024 y en términos de 2024. ¿Qué significa la elección de 2024? Ni más ni menos que el post-obradorismo. Esto va a significar otro parteaguas en la historia de la política en México, porque durante todo el siglo XXI, bien o mal, la discusión política electoralmente era estar o a favor o en contra de López Obrador. Y eso ya se agotó porque el movimiento era que llegara López Obrador a la presidencia en 2018 y se conquistó. Ahora, ¿qué va a pasar en el post-obradorismo? Aquí viene una pregunta que nos parece a nosotros como socialistas pertinentes para las bases de Morena, que es, ¿qué se busca? ¿La continuidad de la cuarta transformación o la profundización de la cuarta transformación? Puede sonar lo mismo, pero no es igual. Y son dos cuestiones completamente distintas. Para ponerlo en términos concretos, ¿qué es lo que se va a buscar de 2024 para adelante? Que se cumpla un papel, por ejemplo, como el de el triunfo histórico, otro triunfo histórico, como fue el de Delfina en el Estado de México, o otro escenario, el que fue de Guadiana en Coahuila, que ni siquiera se juntó una coalición con los mismos partidos. Entonces, ¿hacia dónde se va a buscar más? ¿Hacia Delfina o hacia Guadiana? En este caso, yo lanzaría esa pregunta. Harfush y Clara Brugada, ¿a quién representan en estos papeles? ¿A Guadiana o a Delfina? Me parece que hasta por una cuestión de género es bastante clara cuál es el papel que están jugando uno a uno. Y en este sentido, pasamos a otra parte que nos parece que es muy importante de explicar, porque y me estoy tomando el tiempo en estos 9 minutos que me quedan. En principio, decir que el obradorismo es más antiguo y tiene más data que Morena. Morena es reciente y el obradorismo no. Entonces hay una diferencia entre obradorismo y Morena. Lo que, por ejemplo, decía Andrés, de esta confianza ciega que se tiene de las bases, que la militancia se sostiene a base de fe, si le pondríamos un nombre concreto, es que ideológicamente hay una adherencia con respecto a la figura de López Obrador, pese a Morena. Y esto es lo importante. Las bases se sostienen por Obrador y pese a Morena, no por Morena. Eso tiene que tener como, y podríamos irlo matizando, ¿por qué decimos esto? Ahora bien, concretamente con la cuestión de Morena, identificamos que es, en principio, un partido movimiento electoral, pero tiene una doble estructura. Por arriba está, y muy chiquito, una burocracia, que además se ha integrado no únicamente por lo que podríamos decir los puros del partido de Morena, quienes fueron los fundadores y que nunca antes habían militado en otro partido, que toda su trayectoria política han militado en Morena. Además está integrado por los chapulines. Yo creo que el más claro ejemplo es Monreal, de lo que puede significar en ese paradigma un chapulín, o inclusive el mismo Harfush, que es muy reciente su incorporación al régimen de Morena. En este aspecto, lo que decimos es, por arriba está toda la burocracia de Morena y por abajo está todas las bases. O sea, las bases supera con creces lo que significa la burocracia. El grave problema, y este es el tema con la cuestión de las encuestas, es que por este mecanismo las bases no tienen garantizado la voz y voto al interior del partido. Y esto significa que la burocracia sí pueden manejar a su antojo como quieran con independencia de la cuestión de las bases. Y esto es una cuestión muy que tenemos que fundamentar mucho por una cuestión, y esta es otra pregunta que me surgió. ¿Cuál es la fortaleza real y genuina de Morena? O sea, ¿en dónde reside su fortaleza?
o dónde reside como lo que vale Morena históricamente. No en otra cosa que en las masas, que es un partido, bien o mal, con la estructura que tenga, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos gustaría que, por ejemplo, el primer punto del estatuto fuera instaurar la dictadura del proletariado, independientemente de todo eso, es que es un partido de masas. Y eso no le queda duda a nadie. Quien haya ido a un meeting al Zócalo, o sea, queda impactado. Lo que vemos es algo histórico. Yo diría, inclusive yo pienso que no hemos visto algo así desde Cárdenas. Y no hablo del hijo, del padre, de Lázaro Cárdenas. O sea, cómo un personaje puede aglutinar a las masas. Y eso es la cuestión. Pero aquí viene la otra parte. Ahora que hace rato Andrés hablaba con respecto a la cuestión de los mitos, pues sí son peligrosos distintos mitos. Yo diría que el más peligroso de todos los mitos es el de la unidad, porque pueden plantear, es que, por ejemplo, que quede Harfush y que digan, compañeros, si no apoyan abiertamente a Harfush, es que están rompiendo con la unidad del partido. Eso es un mito, porque fue como demasiado arbitrario, no únicamente que se impusiera a un determinado perfil, sino que además no es solamente que gane Harfush, sino que es que pierde Clara, que en realidad tiene todas las simpatías de la base de Morena. O sea, las bases quieren a Clara, pero la burocracia, si termina ganando Harfush, impondrían a Harfush. ¿Por qué? Si bien es cierto que dicen esto de las clases medias, compañeros, compañeras, no hay que engañarnos, solamente hay que prender tantito ADN 40. Salinas Pliego tiene una guerra ahorita declarada contra López Obrador, pero cuando toman el tema de las elecciones, para ellos el mejor candidato es Harfush. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí me gustaría pasar a otro punto que a mi parecer es una falsa discusión. Y sí lo quiero poner así con esas palabras, es una falsa discusión, que es o Morena o los conservadores, que es la izquierda y la derecha. Es falso. Hay que decirlo. El PRI, el PAN y el PRD no solamente es que están acabados históricamente en México, sino fueron abandonados por quienes en realidad los impusieron históricamente para que gobernaran e implementaran el neoliberalismo. ¿A quién nos referimos? Al imperialismo estadounidense. O sea, no es una especulación y no es una teoría de la conspiración. Salió en Wikileaks que donde se planificó la reforma energética de México, se diseñó en Washington. Realmente, durante estos gobiernos del PRI, el PAN y el PRD, éramos una semicolonia frente a los intereses estadounidenses. En este aspecto, lo que significó, por ejemplo, el caso de que García Luna fuera encarcelado y además García Luna fue entrenado en Estados Unidos, que están dejados a su suerte, que por ejemplo Calderón no puede pisar en Estados Unidos, que Enrique Peña Nieto, Calderón, de hecho ellos tienen la cola entre las patas en España, porque son inversores de empresas petroleras españolas y de energía, por eso están en España, no en Estados Unidos, porque saben que pueden ser arrestados. El PRI, el PAN y el PRD históricamente cumplieron su papel, que fue instaurar el neoliberalismo, pero una vez que lo hicieron, se cayeron a pedazos. Entonces, ¿dónde está el verdadero combate a la derecha en México? Ni más ni menos que al interior de Morena. Harfush representa la posición de derecha al interior del partido, y eso es lo peligroso. Ahora, con lo último que mencionó Andrés, que mencionaba con esta situación de una izquierda timorata, hay que decirlo, México va retrasado a la tendencia internacional. ¿Cuál es la tendencia internacional? Bueno, vemos la guerra en Ucrania, donde ambos bandos organizan paramilitares neofascistas, donde estamos viendo un genocidio en Israel, donde en Francia
hay sí, un genocidio de Israel hacia Palestina, donde hay potencialmente unas tensiones muy fuertes con respecto al sometimiento de Francia frente en Níger, que potencialmente puede regresar Donald Trump, que potencialmente puede ganar un fascista como Milei en Argentina, donde hubo un golpe de Estado en Perú, donde hubo un retroceso del correísmo, que fue el progresismo en Ecuador, de lo que está pasando. En general estamos viendo que hay una tendencia hacia la derecha, y no solamente una derecha común, una ultraderecha fascista en todo el mundo. En México todavía no estamos viendo ese escenario, pero no hay que esperar que potencialmente pueda pasar. Lo podemos mencionar en otros casos, cuando fue el golpe de Estado en Brasil, el de Ecuador, el de Bolivia. No se hizo desde la derecha, se hizo al interior de los propios partidos progresistas. La traición vino en casa, y ese es el gran problema, que no quiero decir con esto que vaya a haber un golpe de Estado en México, porque en realidad tenemos una tradición en el país no golpista, pero que si puede haber un cambio a la derecha, por ejemplo, podría venir del mismo partido. Entonces, ¿qué es lo que decimos las y los socialistas del Grupo de Acción Revolucionaria con respecto a la cuestión de la elección de Harfuch? Uno, que las bases tienen que luchar por su partido, porque ahorita hay una disputa por Morena, una burocracia que se está haciendo de los cargos, de los puestos, y que solo ven en eso, o las bases que en realidad son quienes construyeron y quienes llevaron a Morena al poder en 2018. Entonces ahí hay una disputa muy importante. Nosotros decimos, las bases tendrían que recuperar la democracia interna del partido, no por el método de encuesta, sino por una democracia real y efectiva, con congresos, con discusiones, que las posiciones sean los que están interesados al interior de su partido. Eso nos parece que tendría que ser una primera cuestión. Ahora, con respecto a lo de Omar García Harfuch, como se ha mencionado mucho, sobre él carga sobre todo el peso de lo que significa la cuestión de Ayotzinapa. Y sería muy lamentable que un personaje tan oscuro, que si bien dice que no estuvo en Michoacán, pero cuando se fabricó la mentira histórica con Murillo Karam, él sí participaba en ese gabinete de seguridad en Guerrero. Entonces es un personaje bastante oscuro. Y ya nada más para cerrar esto. Hernán Gómez mencionaba que inclusive Mancera había demostrado durante mayor tiempo mayor lealtad, por ejemplo, a López Obrador, porque inclusive Mancera estuvo en el proceso del desafuero en 2005. Harfuch, ¿en qué ha estado en el proceso de Morena? Harfuch llegó únicamente para solventar una cuestión de la política de seguridad en Ciudad de México. Si fue bueno o malo es otra discusión, pero ese fue su papel. Ahora, ¿se quiere que la historia se repita? Que vuelva un personaje como fue Mancera, que históricamente ya está comprobado qué fue lo que ocurrió. Por ejemplo, eso que mencionan con respecto a la posición de las elecciones. Yo recién cumplí 18 años en las elecciones de 2012 y estaba pues bastante harto de la situación, todavía no me definía socialista y en ese momento voté todo a la izquierda de forma electoral, también en Ciudad de México. Y me arrepentí como nunca de haber votado por Mancera, por una sencilla cuestión, porque en cuanto entró Mancera, en el movimiento estudiantil, nos dieron unas correteadas la policía de la Ciudad de México, que dije, yo no vuelvo a votar por un perfil que potencialmente me pueda corretear la policía. Yo lo tengo que decir, no podría apoyar jamás a un policía, menos alguien que tiene un pasado tan turbio con respecto a lo de Ayotzinapa, y sí sería un retroceso y un golpe. Pero vamos, a nuestro parecer, y ya con esto cierro, es que no se puede caer únicamente
en la cuestión pragmática de la conquista electoral, porque elecciones van y vienen, pueden venir coyunturas, pueden establecerse. Lo que se debe de mantener y lo que es determinante finalmente es la organización. Y la organización no es pragmática, es programática, con un programa definido, con una claridad de discusiones, de las ideas, de las posiciones. Hacia allá se tendría que apuntar. Si lo que se quiere es, en realidad, y de forma genuina, transformar este país, que en verdad ocurra una nueva transformación en México, porque yo creo que todos en México es lo que más deseamos, que haya una transformación, que ya no haya violencia, que ya no haya pobreza, pues con esto cerraría, no basta con fe, falta organización y hacia allá es donde yo creo que se tendría que ir apuntando y únicamente por nuestra parte, si queda Harfush, pues sí tendríamos que llamar a la movilización y expresar el descontento de que no se está de acuerdo con ese tipo de perfiles, porque si no se hace ahí, ¿cuándo se va a hacer? ¿Cuándo se le va a poner un alto a la burocracia que se adueñó de Morena? Y con eso cerraríamos. Hay una disputa por Morena y nosotros sí pensamos que las bases son quienes tendrían que recuperar el partido, porque si no se queda para la burocracia. Con esto terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Isaías. Con esta participación, pues cerramos la ronda de posiciones y pues más bien pasaríamos como a las conclusiones para que pudiéramos ahora sí afinar cuál es la salida política que pues tendríamos que seguir los militantes de Morena y pues más bien la gente que está de cara al proceso, ¿no? Frente a una encuesta que pues de alguna manera está amañada, pero también frente a un proceso de disputa interno en Morena que pues visibiliza, ¿no? La confrontación entre las burocracias, la militancia, y por otro lado, pues toda la serie de mitos que por aquí se mencionaron, que implica pues también justificar la imposición de candidatos que pues implican la derechización del movimiento y que obviamente pues ponen en riesgo pues los avances y también la moral de quienes están siguiendo a Morena, ¿no? En este sentido. Eh, ¿Les parece bien si iniciamos ahora por ti, Andrés? Y continuamos con Moley y cerramos contigo de nuevo, Isaías. En una serie, ¿cuáles son las conclusiones que ustedes han Yo discutido de preferiría cerrar, si es posible. Claro que sí, entonces empezamos contigo, Moley, ¿estás de acuerdo? Andrés, perdón. Sí, sí. Sí, oye, sí vamos a marcar, yo a las 7:30 eh, tengo que dejarles. Lo digo por las intervenciones, ¿no? Por Sí, las claro, claro, intervenciones. que sea breve. Sí, No, que no te... sea breve, 5 minutos o si no Sí, 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 alargarnos. sí. Adelante. Yo es que tampoco doy para más, ¿sabes? O sea que. A ver, cosas que ha dicho Isaías. Eh, Primero, el partido es muy débil. Es decir, esto de las bases frente a la burocracia es real, sí, pero el partido es muy débil. Es decir, no es que sean unas bases organizadas, hay mucha dispersión, hay muy poca formación, hay muy poca estructura. Entonces, como que esa imagen de hay unas bases que están traicionadas por la burocracia, pues esas bases están muy desperdigadas, se deshicieron, yo creo, ¿no? Eran bases militantes cuya función era llevar a Obrador al poder, llega al poder y entonces, pues aquí hay un desmadre que dura. Yo cuando entré, los 2 o 3 primeros años, que era cuando estaba la J-Col, yo dije, bueno, yo he entrado a un partido, ¿dónde he entrado? O sea, no había partido, ahora tampoco lo hay. Entonces, como que esas bases están muy en formación, muy en embrión, muy en embrión. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Después, lo del mito de la unidad, es verdad, la unidad es un mito, pero también está el mito de que la unidad es un mito. O sea, la unidad hay que conservarla. Es decir, hay gente aquí que dice, no, no, estos son los que han dividido el partido, ¿no? La burocracia, ellos son los culpables. Bueno, sí, ten cuidado
porque tú también estás tirando piedras y esto está todo muy delicado, ¿no? Entonces, como que sí hay un mito de la unidad, pero también hay un mito de la unidad. O sea que tenemos un poco que sí preservar esa unidad. Em, lo de, añado una cosa, ¿no? O dos cosas. Una, es cierto que la derecha está dentro de Morena, pero la derecha está en todos lados. O sea, la derecha no es que digan, bueno, la izquierda, la derecha está derrotada y el nuevo panorama va a ser la derecha está naciendo dentro de Morena. La derecha está en los poderes fácticos. Está en Estados Unidos, está en el poder económico, está en el poder judicial, está en los medios y esa derecha juega a muchas bandas. Juega a la extrema derecha, como que es una baza que puede salirle, juega a la derecha tradicional que está en declive y juega a meter toda la cizaña que puede y a llevarse todo lo que puede dentro de Morena. Entonces, como que el enemigo no es solo dentro de Morena, no está solo ahí, ¿no? Existe un viejo régimen con muchísimo poder, ¿no? Unas viejas estructuras con muchísimo poder y unos poderes fácticos que juegan a todo, ¿no? Entonces, no es que estemos ya en la nueva política donde el escenario es la derecha está dentro de Morena, no, es todo un poco más revuelto, ¿no? Y ya para acabar, yo creo que hay un marco que es esto de que dice García Linera, ¿no? De que es un momento liminal. Él dice, bueno, estamos en un momento donde las cosas va a ser un periodo de cortas victorias y cortas derrotas. Aquí el neoliberalismo no ha acabado, el análisis ha acabado, no da para un ciclo largo de otros 40 años porque ya no da para eso, pero la izquierda tampoco tiene una posición, una hegemonía de que diga, bueno, creamos para 40 años. Estamos en una situación, él dice, y creo que con bastante prudencia y certeza, ¿no? Dice, es que aquí ganas, pierdes, y en este ganar-perder a mí me llamó mucho la atención, y con esto acabo, y como llamada a la precaución, ¿no? Que Massa en Argentina, siendo siendo un detestado por toda la izquierda, ahora mismo casi es la esperanza de que no llegue Milei. O sea, entonces es muy loco, ¿no? Porque yo me acordé de Ebrard. Dije, bueno, ¿y si dentro de 4 años tenemos que poner un altar a Ebrard? Porque digo, es que estamos en una situación muy loca, ¿no? Entonces, como que estamos jugando en regate corto todo el rato, ¿no? Es un poco la sensación que es todo el rato afinando, ¿no? Y con estas cosas yo ya cierro, ¿no? Con estas... Son anotaciones, más que conclusiones, son anotaciones. Primero, las bases de Morena están muy dispersas, no existe una fuerza de base como tal, es muy dispersa. Es algo en formación que yo creo que ahí la izquierda, que estamos en Morena, es donde tenemos que estar trabajando y dando solidez a eso, donde podamos, ¿no? Segundo, está el mito de la unidad y lo que creo que es el mito de la unidad, hay que preservar la unidad, creo que es importante. Y tercero, pues el enemigo está dentro de Morena, pero creo que el enemigo está aprovechando todo. Dentro de Morena está armando mucha bulla, dando mucha mierda, pero también está la extrema derecha que la pueden apoyar en un momento determinado en el que la izquierda no cumpla su misión. Vuelvo a decir que si la izquierda no es una izquierda que tira para adelante tanto discursivamente como materialmente, y la gente se defrauda, pues ahí es donde esos poderes pueden echar mano de la derecha más loca y tendría chance. Y ya con esto acabo. Muchas gracias, Andrés, por las conclusiones. Continuamos ahora con Isaías para que pueda igual compartir sus conclusiones de manera breve. Adelante, Isaías. Sí, me gusta mucho esto que menciona Andrés, que justamente no hay tiempos para una izquierda timorata o como esos volantazos, porque potencialmente, y anoté, bueno, perdón si luego estoy aquí, es que anoté como todo lo que venían comentando,
Y Andrés dijo una frase que me gustó mucho que decía, lo que pierda la izquierda lo va a ganar la derecha. O sea, creo que es bastante clara como esta conclusión. Sería completamente desafortunado en este sentido que gane Harfush con respecto a la cuestión de la encuesta. Esto en primer momento, pero sí, sobre todo, la discusión también tendría que ser cómo se eligen las candidaturas a lo interno de Morena. Si el método tiene que seguir siendo el método de la encuesta, porque potencialmente, y este sí es un peligro real que ya se ha visto muchas veces, que es el de los llamados chapulines. O sea, es que es muy fácil que llegue un personaje que nunca estuvo en Morena, se cambia la camiseta y está hasta adelante. Y esto, muchas veces lo que termina ocurriendo es que son derrotas. Ya mencioné, por ejemplo, ahorita lo de Coahuila, lo de Guadiana. Y ahorita digamos que el panorama pinta bien porque casi todo el país está gobernado por Morena, pero eso no significa que esa sea una tendencia que se pueda mantener de forma permanente, lineal. Como bien se mencionan, hay una serie de contradicciones. Hay muchos juegos ahí que están con respecto a estas dinámicas, quiénes son los perfiles, y únicamente para aclarar y cerrar concretamente con el tema de Harfush, es que para el Grupo de Acción Revolucionaria nos queda claro que se infló de forma estratosférica la candidatura de Harfush, no solamente por los medios de comunicación, sino, lo vamos a decir de esta forma, por la burguesía capitalina. Porque además, también lo queremos mencionar de esta forma, está el Programa General de Ordenamiento Territorial, que es toda la cuestión del sur, aquí en la Ciudad de México y toda la parte de las reservas. Entonces, pues también hay un juego muy importante con respecto a las inmobiliarias en Ciudad de México, que es un tema que si bien se ha contenido recientemente, eso no significa que se vaya a contener de forma permanente. Entonces, también ahí hay una cuestión concreta de cuál es el papel, por ejemplo, de todo este tema de las inmobiliarias, más en un tema con discusión de la cuestión de la destrucción ambiental en todo el mundo, y nos parece que un candidato, una candidata más de izquierda tendría mayor resonancia para poder atender demandas del movimiento social con respecto a toda esta situación, sobre todo con respecto al tema de el desplazamiento por parte de ciertos grupos económicos que han venido ocurriendo, como lo es, por ejemplo, la Torre Mítica, etcétera, distintos grandes proyectos que han estado pasando en la ciudad, y sobre todo lo que decimos es que lo que se viene, por lo menos en Ciudad de México, va a ser la disputa entre pues las distintas clases sociales por esta ciudad, y eso finalmente es lo que nos termina preocupando con respecto a que si queda Harfush, sobre todo es un personaje que va a beneficiar a la burguesía capitalina y a todo el tema inmobiliario. Y eso sí es realmente preocupante. Y esa sería una conclusión. Pero bueno, el tema da para, pues hay mucho que estar discutiendo, precisar conceptos. Sí, o sea, hay que ponernos de acuerdo y me gusta esto del mito del mito. Yo creo que todo eso se cura con la continuidad de la discusión, que no nada más nos quedemos con el tema de lo de Harfush ahorita, sino que sea un punto de inflexión que para todos decir, pues hay que profundizar, hay que discutir y hay que ir puliendo todas estas debilidades que se pueden ir superando con trabajo. Muchas gracias, Isaías. Y continuamos ahora contigo, Moley. Cerramos la participación. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues sí me escuchan bien, ¿verdad? Es que me ando moviendo así de lugar porque no tiene la pila chida mi computadora. Entonces hay que estar ahí. Ya es como esos teléfonos de antes, ¿no? Que hay que tenerlos conectados a la pared. Y yo soy militante de base de Morena,
pero soy un relativamente viejo militante de organizaciones de izquierda revolucionaria. Milité en un partido que se reivindicaba comunista, clandestino, y ahí también había ausencia de democracia interna y también había ausencia de discusión política abierta, ¿no? Aunque era un partido mejor organizado, pero mucho más pequeñito, ¿no? Y acá tenemos una confluencia de fuerzas, de ideas, de personalidades, de corrientes, de historias, de tradiciones, y poca organización y poca capacidad de influencia hacia arriba. Pero justo eso implica un reto, mucho trabajo que hacer, pero no es un trabajo único de Morena, sino hay que subvertir la cultura política autoritaria que está en toda la izquierda. En toda la izquierda hay una cultura política autoritaria, hay caudillos, hay líderes históricos que no se someten a un proceso interno electoral porque son históricos. Hay eso, caudillos, ¿no? Hay estructuras de poder autoritarias. Un poquito el movimiento feminista sacudió todo eso cuando empezó a señalar acosadores, abusadores, que se aprovechaban de sus cargos de poder o de sus influencias político-ideológicas, sus autoridades político-ideológicas, y se señalaron esas estructuras de poder en toda la izquierda, ¿no? En toda, hasta el subcomandante Marcos le tocó, ¿no? Díganme quién eligió al subcomandante Marcos, en qué congreso se votó por él, cuántas veces se ha sometido a ratificación de su influencia, de su poder. Nunca jamás. Hay un autoritarismo cultural muy poderoso que tenemos en nuestro país y que hay que subvertirlo, y esa subversión es una subversión subjetiva y objetiva. Es cultural, es ideológica, es crítica, hay que hacer una rearticulación crítica de nuestras personalidades políticas y organizar eso en fuerza colectiva. Y es una cosa muy complicada. No sé si se ha hecho alguna vez en la historia de la humanidad, pero creo que es una tarea, es una obligación que tenemos nosotras, nosotros, nosotres, que realizar para avanzar hacia nuevos escenarios, ¿no? Entonces, una cultura democratizadora, democrática, democratizante y colectiva, ¿no? Es lo que queremos impulsar desde la izquierda en nuestro partido movimiento, ¿no? Un poco el Instituto Nacional de Formación Política ha ayudado a generar debate, a generar discusión, a generar movimiento, articularnos, ¿no? Ahí ha habido un trabajo que ha tratado, se ha intentado de desarrollar, ¿no? Y como ustedes lo saben muy bien, ha tenido sus lastres, ha tenido sus problemas, ¿no? Se le han metido palos en las ruedas, ¿no? Pero ahí siguen los camaradas echándole todos los kilos para que esto se vaya desenvolviendo, pero insisto, no es un problema únicamente de Morena, es un problema de la izquierda, es un problema del pensamiento revolucionario, es un problema del activismo político, la democratización de nuestra vida cotidiana, incluso la democratización de nuestra vida política. Creo que ese es un gran reto. Lo otro, creo que hay que empujar desde abajo alternativas. Ahorita estamos todavía en tiempo de señalar por qué no queremos que Harfuch sea coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Fíjense nada más que importante. ¿Cómo va a coordinar? Porque ese es el cargo, ¿eh? Ese es el cargo que se está disputando. Si jugamos al lenguaje, ¿cómo va a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación alguien que nunca ha militado? Alguien que no tiene formación, alguien que viene de una historia más bien vinculada a otros intereses que no son los del pueblo, y que tiene un pensamiento más bien cercano a posiciones no de izquierda, ¿no? Y podríamos abonarle, pero de eso hay mucha información circulando. Y por el otro lado, pues tenemos un cuadro como Gatell o como Clara Brugada. Yo me inclino por Clara Brugada, pero a Gatell no le veo ningún pero tampoco, ¿no? El problema es cómo nos articulamos desde abajo para lo que viene después de eso, ¿no? Para empujar y organizarnos con Clara Brugada hacia la victoria y hacia la profundización de la Cuarta Transformación, porque tampoco es perfecta, mi compañera es un ser humano como todos, y una vez en el gobierno, pues obviamente toda la oligarquía, todos los grupos de poder que están alrededor de Harfuch, pues la van a ir a rodear también, y la van a presionar también.
y tiene ella que tener una base social movilizada y activa que le dé sustento, que le dé apoyo y que la presione desde abajo para que no suelte, ¿no? Porque eso también es difícil, eso también es complicado. La burguesía, la oligarquía financiera, empuja todos los días, vota todos los días, impone su voluntad todos los días. Los trabajadores y la gente lo hacemos una vez cada 3 años, ¿no? Y cuando nos movilizamos con fuerza, pues ahí más o menos estamos presionando. Falta organización, por supuesto, es fundamental. Pero también hay posibilidades, si también desde abajo hay candidaturas a otros cargos, a elección, aquí en Benito Juárez en lo particular hay una diputación. Entonces hay que elegir una candidata, candidato, candidate a esa diputación que represente los intereses de la base y del pueblo. Creo que la única que se inscribió que responde a esas características es Camila Martínez, una compañera de partido, una compañera de movimiento, una compañera formada, feminista, ¿no? Entonces, bueno, Camila Martínez para diputada federal, pero para las concejalías ahí tenemos otra compañera que es Sofía Vélez, ¿no? Entonces vamos con ellas empujando organización, empujando lucha, aunque gane Harfuch, ¿no? Y si gana Clara Brugada, mejor. Tenemos a Claudia, tenemos a Clara, tenemos a Camila, tenemos a Sofía. Y vamos construyendo organización, empujando esas candidaturas. Si podemos ganar posiciones, ganamos esas posiciones, y si no las ganamos, tenemos que seguir el proceso de organización, el proceso de democratización y el proceso de construcción de partido. Cierro con esto. Yo creo que nuestra tarea es construir el príncipe, ¿no? Famoso príncipe moderno, el gran príncipe articulador que es Andrés Manuel López Obrador de esta transformación, de este proceso, ya se va, ¿no? Y lo único que puede sustituirlo es una fuerza colectiva de masas, organizada, y eso se llama partido, es el partido movimiento. Pero por ahora, el partido movimiento es una hipótesis, y estamos entre que lo logramos y entre que no lo logramos. Entonces hay que trabajar mucho para así lograrlo, para lograr ese partido movimiento que articule la lucha del pueblo. Por lo tanto, el mito de que la unidad es un mito, pues efectivamente necesitamos unidad, necesitamos articulación, necesitamos encontrar cuáles son los puntos comunes en la diversidad, porque Morena no es un partido monolítico, Morena no es un partido de una sola ideología. En todo caso, una de las grandes tareas es desarrollar dentro de nuestro partido movimiento una estructura democrática, una estructura horizontal, una estructura flexible y un pensamiento crítico, revolucionario, con conciencia de clase y con capacidad ética de criticar el mundo y de actuar colectivamente para transformarlo. Creo que ahí están los retos planteados y pues los invitamos, camaradas, a que nos acompañen en esa pelea. Muchísimas gracias, Moley, Andrés, Isaías. Bueno, pues de parte del Grupo Acción Revolucionaria abrimos este espacio y pues les agradecemos que hayan participado en esta pues charla, más que discusión, porque pues tuvimos como algunos puntos en común. Tal vez haya cosas como que matizar, como bien comentaba Isaías, y que es una discusión inacabada, ¿no? Porque pues estamos en el proceso y vamos a tener también que estar discutiendo constantemente y que este intercambio de ideas generan pues reflexión y que creo que promueven también discusión a lo interno tanto de nuestra organización como de Morena y con la gente, que es importante, ¿no? Aclarar la perspectiva de la militancia, que poco tienen a veces voz dentro de los procesos de difusión amplios, como pueden ser, pues no sé, encuentros, ¿no? Donde participan normalmente pues funcionarios, diputados, burocracias, pero las militancias de pie que están en los comités, que están en los círculos de estudio, pues el margen de palabra es más limitado, ¿no? Nosotros, pues bueno, igual reiteramos un poco en el marco del tema que, pues bueno, Harfuch, pues no es una cuestión, digamos que una cuestión democrática. Nosotros, pues sí, hacemos en reiteradas ocasiones, hemos hecho el llamado a movilizarse, en dado caso que sí llega a ser él quien se imponga, y creemos que la única manera de conquistar, como bien dices tú, Moley, el partido, de construir el partido más bien, porque no es rescatarlo, es construir lo que tiene en la parte más de militantes de Morena, que es la parte pues crucial o importante de allí, pues es prácticamente conquistar la democracia interna, pero llamar también a lo interno de su partido a organizarse, ¿no? Si no lo hace Citlali, si no lo hace Noroña, si no lo hace Taibo, si no lo hacen esos personajes que son los personajes públicos, que lo haga su militancia.
y creamos que nosotros en ese sentido, pues coincidimos, ¿no? En esa lucha, como bien dices, de construcción de un partido que responda a los intereses de la clase y pues que la unidad, si es que llega a haber unidad, como bien dice Andrés, porque sí hay un mito de la unidad, que se da la unidad con los trabajadores, ¿no? Con los campesinos, con las mujeres, y no con el ejército y con la policía, ¿no? Que es la disputa actualmente a lo interno con este candidato. Pues bueno, agradecerles a quienes nos vieron, muchas gracias y esperamos poder seguir teniendo este tipo de diálogos. Tal vez sería muy interesante que siguiéramos teniendo estos diálogos para poder pues generar debate, discusión y que también la gente que milita en Morena, que milita en otras organizaciones, tenga posiciones de quienes estamos en estos espacios al respecto y generar debate. Y pues muchas gracias por todo, compañeros, reiteradamente, y con esto cerramos entonces. Pues muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchas Sí, gracias. y por la libertad de escucha y de palabra. A ustedes, compañeros. Y pues estamos por aquí Muchas todavía, gracias. entonces. Vale, salud. Salimos de... Una cosa, mañana voy a hacer un anuncio. Antes de que Mañana salgan. Ajá. en la casa de Morena de Benito Juárez, que está en la calle donde está Galloso, ¿cómo se llama? Moley, ayúdame. Félix Cuevas, Félix Félix Cuevas, Cuevas, casi esquina con Miguel Ángel, ¿cómo? No, Con es Félix Cuevas. No, no es Félix Cuevas, es la de Galloso es Gabriel Félix Mancera. Cuevas. Gabriel Mancera, me parece que es 11:55. Es casi, que es esquina con Pilares. Ahí va a haber una charla sobre Palestina. Perfectísimo. El título es Palestina y el humanismo mexicano. Ah, perfecto. Entonces, Muchas si gracias. pueden ir, pues estaría muy bien. Muchas Muchas gracias gracias. por la invitación, Andrés Moley. Pues estamos en contacto y Gracias. pues bueno, quienes nos escuchan también le caigan a esas charlas que están proponiendo frente al genocidio que viva Palestina en este sentido. Sí, contra el genocidio totalmente. Miren, les da paso bien la dirección, es Casa del Movimiento Benito Juárez, Gabriel Ujú. Mancera, 1155, efectivamente, A las Colonia 7. del Valle Centro. Y pues sí, hay que caerle, hay que organizarse, hay que luchar y hay que dejar bien claro que frente al genocidio no puede haber equidistancias ni, ¿cómo le llaman? Ni neutralidad. Genocidio es genocidio, neutralidad es complicidad. Vientos. Muy bien, compañeros. Muy bien. Muchas gracias entonces Vale, por la invitación. a ustedes. Y estamos en Gracias. contacto con los compañeros ahí para seguir charlando y seguir teniendo este tipo de diálogos. Muy bien.